Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de The Healthy Happy Podcast. Después de muchísimo tiempo de no tener un episodio nuevo, aquí estoy de vuelta. Gracias por la paciencia, gracias por entender que necesitaba este espacio. Creo que mi último episodio dejó muy claro que esto era necesario para mí y agradezco muchísimo que lo comprendan porque siento que así fue. Siento que yo subí este último episodio, el 11, y hubo como un abrazo virtual de muchos de ustedes y comprensión de lo que yo estaba hablando en ese momento. Así que quería, antes de empezar, agradecer eso porque para mí es muy importante que estemos conectados y que entendamos cómo está la cosa, ¿verdad? Y yo creo que ese episodio, el último, eso hizo, como de cierta forma, sin yo decir que no iba a regresar, porque no sabía que no iba a seguir grabando episodios, creo que quedó muy claro que lo que yo estaba viviendo o estoy viviendo y ese espacio tan necesario que tuve que hacer. Pero ya estamos de vuelta y como han visto en redes sociales, en Instagram sobre todo, he estado como contándoles que ya estábamos grabando la segunda mitad de la segunda temporada porque no quería nada más dejar botar la temporada y aparecer de repente con la tercera, porque para mí es importante como darle ese cierre a esta segunda temporada. Y bueno, aquí estamos para cerrar con los últimos 10 episodios de esta segunda temporada. Les agradezco si ya eran listeners de este podcast. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Y si son nuevos, también bienvenidos. Recuerden que pueden devolverse a escuchar desde la primera temporada hasta este episodio. Como es de costumbre, siempre cuando hago los podcasts yo sola, inicio con una afirmación que voy a hacer en este momento, a buscar aquí. Por cierto, esta es la primera vez que estoy grabándome en video también yo. Vamos a ver cómo nos va. Si nunca ven este video es porque no nos fue muy bien. Es un poco raro grabarse uno mismo solo haciendo un podcast, porque siempre estoy acostumbrada como a que sea en entrevista, pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no grabamos estos episodios también para YouTube? Vamos a ver qué me salió. Dice: vivo sabiendo que estoy a salvo y divinamente guiado y protegido. Mi conciencia destila amor y pensamientos positivos y ello refleja en mis actos. Qué lindo que saliera la palabra conciencia en esa afirmación que acabo de sacar, porque justamente desde el año pasado he estado viviendo un despertar de mi conciencia, como lo pueden saber ya si escucharon los episodios pasados. Y de ahí siempre me sale una afirmación que tiene todo que ver con lo que voy a hablar. Hoy realmente no tengo un tema que hablar, sino es más como venir a ponernos al día, al regresar, ¿verdad? A cada viernes tener un episodio nuevo y bueno, ya yo no sé desde hace cuánto fue el último episodio, entonces es como un estatus aquí, venir a chequear, a saludarlos, a decirles que estoy de vuelta con el podcast, que el podcast va a tomar el rumbo que yo he estado tomando en este despertar de la conciencia y son los temas que más vamos a tocar de ahora en adelante, de una forma tal vez no exclusivamente, pero muy intencionalmente vamos a tocar este tema de la conciencia, la espiritualidad, ¿verdad? Como todo lo que nos permita estar más despiertos y cuestionarnos un poco más lo que somos, quiénes somos. Y espero que les guste mucho. No es un giro porque creo que desde hace bastantes episodios empecé a tocar este tema y creo que lo que uno hace siempre refleja lo que uno está viviendo, sea lo que sea, ¿verdad? Y para mí es así. Soy una persona que me gusta muchísimo aprender y compartir lo que estoy aprendiendo y ya tengo casi un año
Ya yo siento que es como un año ya en esta etapa en la que estoy conociendo quién soy, cuestionándome quién soy y muchas cosas en mi vida, y creo que eso siempre se va a ver reflejado en el contenido, y no solo contenido, en lo que yo hablo con la gente, en lo que converso en el día a día, con quien sea. Eh, Eso siempre se va a ver reflejado porque está en mi naturaleza. De hecho, el otro día hablaba con una amiga de que desde muy pequeña a mí siempre me ha gustado como compartir lo que yo aprendo, y le contaba que nosotros teníamos ayuda en nuestra casa, ¿verdad? Mi mamá trabajaba fuera, siempre trabajó como, tuvo su negocio, entonces no siempre podía estar en la casa, y teníamos una muchacha que nos ayudaba en la casa. ¿Y qué podía tener yo? O sea, unos 9 años tal vez, no sé. Y me acuerdo que yo yo le dije a ella, ¿usted quiere aprender inglés? Y ella me dijo que sí. Y entonces yo, después de que ella terminaba como las cosas en la casa, nos sentábamos, yo sacaba mis libros de la escuela, posiblemente, sí, y yo le enseñaba inglés a ella. Yo digo desde los 9 años, o sea, como que ya eso yo lo traigo de siempre, y tengo muy claro que así va a ser. O sea, lo que yo vaya aprendiendo en mi vida lo voy a compartir con ustedes, y por eso existe este podcast, porque es como ese espacio en el que siempre me he podido expresar mucho mejor. Tal vez pasan cosas como las que pasan, ¿verdad? Que uno de repente no siente que puede seguir grabando episodios, y esto se detiene porque obviamente somos seres humanos todos los que estamos aquí detrás de esto, y yo, a pesar de que no haya pasado como algo que me impidiera grabar los episodios, yo sentía que necesitaba este espacio para después venir recargada y de muchas cosas, experiencias y conocimiento que pudiera compartir con ustedes. Ustedes saben que estos episodios son muy naturales, son corridos. Yo no edito este podcast casi nunca. Tendría como que darme un ataque de tos para que yo corte un pedazo del audio de mi podcast. Sobre todo cuando estoy yo sola, siempre es como sentarme y hablar. Y yo sé que muchos conectan con eso. Si de repente estos temas que ahora vamos a estar tocando no conectan todavía con ustedes, lo comprendo también. Yo entiendo que no siempre estamos abiertos a recibir el mensaje. De hecho, les he hablado mucho en algunos episodios pasados en que uno definitivamente escucha cuando está listo para escuchar lo que sea que tiene que aprender, y no siempre uno está receptivo a esto. Hace poco fui a un retreat en las Catalinas, no sé si recuerdan, que les compartí en Instagram. Y este retreat me encantó, fue súper transformador, verdaderamente. Pude sentir como todo se alinea, todo se alinea, y de verdad, cuando yo llegué, me invitaron, ¿verdad? O sea, así, de la nada, dice uno, pero yo siento que todo está muy alineado. Me invitaron a este retreat, y honestamente, cuando a mí me llegó la propuesta por correo, a mí se me salió una lágrima, porque en el momento que me llegó eso, yo sentía que yo necesitaba eso. Entonces, de veras que yo lo atraje, porque era un momento en que yo sentía que tenía que ir a conectar como con la naturaleza, y tener actividades que me enriquecieran y me separaran un poco tal vez de mi bulla mental, ¿verdad? Y cuando a mí me llegó ese correo de retreat, o sea, la emoción que yo sentí fue como una certeza de que verdaderamente uno atrae, que uno es energía y atrae, y atrae. Y entonces, el otro día me preguntaba una amiga que si verdaderamente, me dijo como, Nati, ¿y eso los retreats en serio funciona? Y entonces mi respuesta fue como, es que depende de qué tan abierta estés a recibir, ¿verdad? Porque yo hubiera ido a ese retreat hace 3 años o 2 años y nunca hubiera sido la misma experiencia, dependiendo del momento en la vida en que uno lo viva. En este momento de mi vida fue mágico. O sea, fue una experiencia para mí mágica, en el sentido de que yo llegué ahí y éramos puras mujeres, y todas las chicas que estaban ahí, yo sentía que tenían algo que enseñarme. O sea, pero era un sentimiento como de sentirme acogida, como abrazada, como yo llegué ahí y dije, qué linda, primero la energía que hay aquí, y segundo, yo estoy aquí por una razón, y cada una de ellas está también aquí por una razón. Y para mí fue, o sea, cada momento que vivimos ahí, las actividades que hicimos y el tiempo que compartimos y las cosas que hablamos, para mí fue muy, muy enriquecedor.
y personalmente transformador. Entonces, dependía mucho de cómo yo estuviera, ¿verdad? En ese momento. Si yo de repente voy en un momento en el que tal vez no estoy recibiendo nada de esa información que es como tirado a la conciencia, a la presencia y esto, tal vez no funcione igual, ¿verdad? Entonces, mi punto es que depende de cómo uno esté abierto a recibir, así llega el mensaje. Así nos hayan dicho las mismas cosas toda la vida, tal vez llega un momento donde uno hace clic y pone atención. Entonces, es muy relativo. Para mí, en este momento, siento que todo en mi vida, cada cosa que veo, cada experiencia que vivo, va amarrando este conocimiento que estoy adquiriendo. Y me parece increíble. Yo, o sea, leo un libro y este libro tiene que ver con el otro que estoy leyendo, tiene que ver con la película que vi, tiene que ver con lo que me dijo alguien en algún momento. O sea, es increíble, no sé si les ha pasado eso, pero es como cuando uno siente que todo está alineado realmente y es maravilloso. Y poniéndolos al día así más o menos. Lo que yo he estado haciendo en estos meses es aprendiendo, como abriéndome a este conocimiento, ¿verdad? Que no había querido conocer, valga la redundancia, en mucho tiempo, y ahora estoy fascinada aprendiendo. Desde afuera podría parecer, porque a veces recibo mensajes como de, Nati, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Por tal vez que me desaparezco de vez en cuando. Y sí, o sea, estoy bien. Gracias por preguntar. Pero no es que esté mal, no es que esté triste, no es que lo que sea. Y no importa, todo bien si estoy triste. Lo que estoy es receptiva y como observando mucho todo lo que sucede y tratando de poner en práctica muchas cosas que leo, ¿verdad? Y aprendo integrando, porque al final de todo uno puede despertar su conciencia y cuestionar más y observar más y dejar de reaccionar, pero a la hora de la hora, cuando estamos en la vida diaria, pues de repente no es tan fácil, ¿verdad? Entonces tampoco digo como, no, he estado así, o sea, jiji, súper bien, todo ha sido perfecto, porque obviamente la vida de nadie es perfecta en el mundo que vivimos. Pero cuando uno decide hacer el trabajo interno, que es así como lo puedo definir lo que he estado haciendo estos últimos meses, no quiere decir que es fácil. O sea, fácil no es. No quiero decir que es muy complicado tampoco. Nada más hay que tener la disposición para hacerlo y saber que nunca las cosas son perfectas y que uno se va a topar con sensaciones incómodas que tal vez en el mundo dormido, donde uno está muy distraído y no está conectando con nada de su interior, es más fácil, ¿verdad? Es más fácil vivir en el día en piloto automático, en modo supervivencia, y eso puedo decir con certeza que viví los primeros 33 años de mi vida hasta el final de los 33, porque ese modo automático es naturalmente la forma en la que nos enseñan a vivir. Y es lo único que aprendemos hasta el día que decimos, ok, no, suave, las cosas pueden ser diferentes. Algo hará clic algún día si todavía no lo ha hecho, o los que ya han hecho clic en algún momento de su vida, ese clic les va a cambiar muchísimo la percepción de quiénes somos y qué es el mundo que nos rodea, ¿verdad? Lo vengo hablando desde hace rato con lo de no somos nuestra mente, ¿verdad? Hablando mucho de presencia, de conciencia y esas cosas cuando uno todavía no ha tenido ese despertar, suenan como, ay, sí, ajá, porque he estado ahí y lo entiendo. Entiendo lo que es escuchar, uno crea su propia realidad y no entender ese concepto. Lo entiendo muy bien y mi propósito de hablar aquí ahora de estos temas es que si de alguna u otra forma este mensaje puede ayudar a alguien a despertar su conciencia y empezar a observar con más cuidado o atención, sería la palabra correcta, con más atención el día a día y darse cuenta que siempre uno puede elegir. Y es una frase que tengo en mi mente hace muchos días, es uno siempre puede elegir. ¿Qué puedo elegir? Yo puedo elegir cómo crear mi realidad, porque
vivo a través de mis pensamientos, de mi percepción, de mi mente. El mundo que me rodea es filtrado por mis pensamientos. Entonces yo sí puedo definitivamente crear mi realidad, porque mis pensamientos generan mi realidad. Y si son míos, yo puedo decidir si quiero pensar esto o si quiero lo otro. Aunque si ahorita lo escuchan y les parece imposible, les digo que es cierto. Porque si no somos nuestra mente, entonces yo puedo decidir qué pensamientos voy a dejarme y cuáles voy a soltar. Y de esta forma puedo crear mi realidad. Entonces, con todas estas entrevistas que faltan en esta segunda temporada, y ojalá que de ahora en adelante podamos seguir tocando estos temas, lo que quiero hacer es que todos logremos entender juntos cómo es eso de que yo puedo crear mi propia realidad, de que deje de ser una frase, un quote en Pinterest, un quote en Instagram, que nada más diga eso, a poder entender realmente que sí es así. Y yo creo que ese es el propósito de esto, de todo esto, que podamos juntos entender eso, porque todos hemos estado en el piloto automático, en el modo supervivencia, y yo puedo entender cómo ve uno las cosas desde ahí. Uno lo ve como, sí, algo muy inspiracional, muy bonito, y hasta ahí. Pero una vez que sí se comprende este concepto de que mis pensamientos definen todo, yo puedo controlarlos, tengo control sobre eso. Hay muchas cosas en el exterior que yo no puedo controlar, pero mi interior sí lo puedo controlar. Entonces, estos meses, eso es lo que yo he estado viviendo. He estado viendo cosas, leyendo cosas, observando, poniendo en práctica o tratando de poner en práctica, porque es que esa es la clave, ¿verdad? Todos los días es un trabajo. El trabajo interno, primero, uno tiene que decidir hacerlo, tomar la decisión, tomar acción. Y segundo, hay que practicarlo. Entonces, en ese estado, creo que uno pasa procesos de aprendizaje, pasa momentos en los que está interiorizando, momentos en los que está poniendo en práctica lo que sea. Entonces, básicamente eso es lo que ha pasado los últimos meses. Siento que si alguien no me ve hace meses, tal vez ya no sabe quién soy, ¿verdad? Ya no me conoce, ya no me va a reconocer, porque no digo que soy una nueva versión, para nada, más bien como me quedó muy interiorizado lo que Lynette dijo una vez en el episodio, el último con invitada, de que soy una versión más completa, más íntegra. Y qué importante es entender eso. Tal vez el trabajo interno tiene que ver todo con comprender que ya estamos completos. Cómo nos cuesta entender eso, de que ya lo tenemos todo. Y ese trabajo se hace todos los días, el de recordar que ya estamos completos, no necesitamos de nada externo, porque nuestro mundo está en nuestro interior y nosotros podemos tomar la decisión de hacer ese mundo lo que queremos. Podemos tomar la decisión de elegir el amor en lugar del miedo. Podemos tomar la decisión de saber que el miedo es irreal, porque lo estamos creando con nuestra mente. El sufrimiento, todo lo creamos con nuestra mente. Entonces yo puedo tomar la decisión de siempre encontrar el amor en todo lo que pasa. Y sí, suena súper fácil. Suena muy fácil decir, siempre voy a pensar en qué me va a enseñar esta situación, siempre voy a desearle el bien a los demás y desear mucha paz y esto. Pero de verdad, solo la práctica nos va a llevar a masterizar esto, porque la mente ya nos ha dominado por demasiados años como para que nada más de un día para otro yo ande manejando en la calle deseándole el amor a todo el mundo, ¿verdad? Cuando se me atraviesan en la presa, cuando se me colan en la fila, ¿verdad? Es un trabajo de quitar muchas capas y creo que no se va a acabar nunca, ¿verdad? Y siempre les he dicho que el trabajo del crecimiento personal es hasta que la vida nos dure, porque todos los días hay que hacerlo. Entonces, con ese ánimo vengo ahora de vuelta. Este episodio, de hecho, ustedes lo van a escuchar el día que empiece un retiro en Bogotá. Así que mientras ustedes escuchan esto, yo estoy en Bogotá. Obviamente lo estoy grabando antes, como todos los episodios, pero voy a estar en Bogotá en un retiro con una persona maravillosa, un maestro que todos estos meses he escuchado y
y todo se alineó y todo fue perfectamente sincrónico para que yo en este momento pudiera estar en este retiro con Sergi Torres, que es una persona que lo pueden buscar en Instagram para que escuchen a ver si conectan. Sé que su mensaje tal vez en algunos momentos uno lo puede escuchar y parezca confuso, pero yo desde el primer día que lo escuché supe que entendía lo que él decía, o no diciéndolo desde una forma ya lo sé todo, sino más bien como qué lindo su mensaje. Y llevo todo el año escuchándolo y pues dio la sincronía de que venía, porque es de España él, la sincronía de que venía para Bogotá, y decidí unirme a este retreat, a este retiro con él. Así que después les contaré también esa experiencia y nada, o sea, en eso estoy. He tomado muchas decisiones últimamente. Desde el año pasado siento un llamado, gracias al podcast y a ustedes, desde el año pasado siento un llamado como a ir, no sé, amplificando mi camino, expandiéndome en otras cosas, y yo no sabía qué era eso que yo quería o por dónde empezar, porque estoy segura que una vez que uno logra despertar esta conciencia no hay vuelta atrás, y ahora el trabajo es expandirse. Esa es la palabra, el trabajo ahora es expandirse. Entonces yo pasé pensando mucho tiempo como qué es lo que quiero ahora, qué hago, que uno de repente cuando empieza en esto piensa que tiene que llevar como 1000 cursos y 1000 cosas, entonces se agobia un toque y yo lo hablaba con Avery y le decía, es que no sé, o sea, yo quiero hacer algo más en lo que yo pueda conectar conmigo y con la gente, porque siento algo maravilloso cuando hago esto, cuando hago este podcast, cuando hablo con la gente, cuando la gente me dice que conecta, se identifica o de alguna u otra forma yo puedo ayudar. Eso a mí me llena muchísimo y no sabía por dónde empezar, y el retreat al que fui en abril, no, ya no sé cuándo, junio, me hizo darme cuenta algo que yo ya tenía en mi mente hace tiempo, y era el yoga. Quería, no sé, tenía como esa espinita de tal vez hacer un teacher training de yoga, pero en el sentido también como no solo de posturas y esto, sino como hacer el trabajo interno del yoga. Y cuando volví al retreat tomé la decisión. O sea, y no fue porque hicimos puro yoga, hicimos un montón de cosas, pero cuando yo volví tuve la certeza. Y es muy interesante pensar, porque cuando yo me fui para ahí, dije, yo voy a encontrar, o sea, eso va a llegar a mí. O sea, yo hice la afirmación de que ese primer paso que yo quiero dar en este camino, en esta expansión que quiero hacer, va a llegar a mí. Y cuando venía de vuelta, yo lo decidí, yo supe que sí, eso del yoga es lo que yo quería hacer. Así que de febrero a junio del otro año voy a estar en un entrenamiento, en un teacher training para ser profesora de yoga, pero no solo de posturas, que es lo que usualmente se acostumbra, sino como ir más allá, ¿verdad? Como hacer todo el trabajo interno, espiritual, de conectar, de autoindagación, de todo eso. Entonces, así está la cosa. No sé cómo más resumirles estos meses. He guardado mucho silencio, he empezado a disfrutar el silencio, lo cual no lo hacía antes. Siempre tenía que tener música, algo puesto. El silencio me incomodaba y ahora me doy cuenta por qué, porque me daba miedo ver hacia adentro, y bueno, pude dar ese primer paso de empezar este trabajo interno para conocerme a mí, ¿verdad? Y saber quién soy en realidad, quitando todas las capas de etiquetas y lo que sea que yo creía que era. Y dicen que en este despertar está también la muerte, ¿verdad? Morir antes de morir. Si uno puede dejar morir esta identidad con la que uno creía que era, pues realmente va a llegar a encontrar quién es realmente, sin etiquetas, sin juicios, sin nada. O sea, saber hasta lo más profundo quién es uno, y bueno, de verdad que es una decisión, y todos los episodios, la mayoría de los episodios que vamos a estar escuchando en los próximos viernes van a ser sobre estos temas, porque yo sé que ¿quién no podría hacer un trabajo interno, verdad? Es como algo del ser humano. Tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo,
Sin embargo, nos da mucho miedo. Vivimos en un mundo bombardeado de miedo. Cada decisión que tomamos, muchas las basamos en el miedo. Dejamos de hacer cosas por el miedo. Y el miedo es parte de la ilusión, de este sueño de estar dormidos y de estar, como diría numb, como dormidos en modo supervivencia. Ese miedo se genera ahí. Si uno logra despertar y estar presente, ese miedo se va y llega a una certeza que solo trabajándola día con día se puede lograr, ¿verdad? Porque fácilmente la mente se puede apoderar otra vez de mis pensamientos y llenarme de miedo y paralizarme, que sé que es algo muy común y que me pasaba muy seguido. Tal vez todavía cuando me da miedo enfrentar una emoción me quedo trabada. ¿Entienden cómo ese sentimiento? Quedarse trabado, como sentir como que no avanza, como si realmente el tiempo no fuera una ilusión y una invención del hombre. Porque vivimos en ese tiempo y a mí a veces me pasa por temporadas en las que me siento trabada, como que no voy para ningún lado y que los días pasan y yo los veo pasar y pasar. ¿Se identifican con ese sentimiento? Yo creo que eso es puro miedo. Pero no sabemos identificarlo. Entonces, eso ha sido, en eso estoy. Ese es el estatus de este episodio en el que les cuento todo lo que ha pasado y por dónde voy, ¿verdad? Cuestionándome muchas cosas, reaprendiendo, resignificando muchas cosas que les dije la vez pasada también, ¿verdad? Como conceptos, palabras que ya yo tenía establecidas en mi mente de cierta forma, les estoy dando esta apertura y posibilidad de que sea diferente. Entonces, si escuchan esto, les dejo este mensajito de que siempre piensen que ustedes tienen la decisión de hacer este trabajo interno, de ver para adentro y averiguar realmente quiénes son. Lo único que falta es nada más la acción, tomar la decisión de hacerlo y las cosas van apareciendo, todas las respuestas van llegando poco a poco. No las busquen, nada más tomen la decisión y la vida lo va dirigiendo a uno a encontrar cosas que uno ni sabía que necesitaba. Y todas mis invitadas de estos próximos episodios, eso es lo que vamos a hacer, a conectar, a encontrar herramientas para que podamos verdaderamente atrevernos a conocer quiénes somos en realidad, aparte de nuestro nombre, de dónde venimos, de lo que hacemos. Somos mucho más que eso, se los aseguro. Y los que ya lo han empezado a trabajar saben que es cierto. Les mando un súper abrazo. Les agradezco demasiado por estar aquí. Si eran personas que escuchaban ya mi podcast todavía, o sea, les mando así como un muy cálido abrazo. Estamos retomando también el grupo de Telegram. Si quieren ingresar, todas nuestras invitadas nos están dejando una sorpresa muy exclusiva para el grupo de Telegram, que lo pueden buscar como HHMAC con Nati. Y nada, que inicie esta segunda mitad de esta segunda temporada de Healthy Happy Podcast y nos escuchamos el próximo viernes. Los quiero mucho, les mando un gran abrazo y cuando les digo que los quiero mucho es real, porque si yo me quiero a mí, los quiero a ustedes a mí. Y el amor es lo único real, es lo único que existe. Nos escuchamos. Chao. Si quieren estar atentos a todos los nuevos episodios de The Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse en la plataforma que sea que estén escuchando esto. También pueden darse cuenta por medio de mi Instagram, hhmac.com_.